Respuesta al Facebook Fe, Ciencia y Razón, a Defensa Católica y Associated Press por parte de la Iglesia Católica Apostólica Renovada en Perú, ICARPE. Buenas noches, soy el arzobispo primado de la Iglesia Católica Apostólica Renovada en Perú, ICARPE, Monseñor Juan Ernesto Iriarte Blas, identificado con DNI número 079-52497, domiciliado en Cipriano Dulanto número 108, Antes la Mar, Distrito de Pueblo Libre, Provincia Lima, Departamento Lima, País Perú, con personería jurídica número 123-58859 y con apostillado internacional Ministerio de Relaciones Exteriores 908-001-111-355-264-967, ya que los señores del Facebook de Fe, Ciencia y Razón, que dirige el señor Wilmar Erickson Cuellar Navío y su asesor el padre Raúl Ernesto Ángeles Cabrera, que dice que pertenecen y son conocidos de la diócesis de Chosica, que dirige Monseñor Norberto Strothman, a los señores de Defensa Católica y de Associated Press, el reportero Luis Velarde. Damos respuesta a algunos aspectos que hablan de los obispos y también donde hacen alusión a nosotros, la Iglesia Católica Apostólica Renovada en Perú, ICARPE. La forma de vestirse de un obispo es con mitra, con solideo, casulla, alba, cíngulo, cruz pectoral, báculo, anillo episcopal, propio de un obispo. Y Monseñor Richard Lipacho, que sale ahí, es verdadero obispo válido y legalmente ordenado, pues cuenta con sucesión apostólica válida y legítima, y celebra la Eucaristía también válida y legítimamente. El hecho de bendecir es propio de que pueda hacerlo un ministro, ya sea diácono, sacerdote u obispo, válidamente ordenado. Y al hacer una bendición con el agua bendita, no está haciendo ningún mal. Y que lo haga en un mercado, en una casa, no es ningún pecado ni ningún delito. Ojalá esto mismo lo hicieran muchos sacerdotes que están encerrados en sus parroquias y no salen a evangelizar, y que no han escuchado la voz de nuestro pastor el Papa Francisco de tener una visión de una iglesia en salida y un pastor que huele a oveja, y no convertirnos solo en meros funcionarios. Además, normalmente en una bendición lo que se pide es que Dios bendiga con su gracia de paz, crecimiento, prosperidad, en el buen sentido de la palabra, no que se presente esto en el reportaje de manera peyorativa y malintencionada. El dar la comunión en la Eucaristía es un sacramento, y ahí está la presencia real de Cristo, que salió a evangelizar para todos los pueblos, y las primeras misas cristianas católicas las hacían en las casas y en todo lugar donde podrían anunciar a Cristo, los primeros cristianos. El obispo que celebra y las iglesias particulares también tienen reconocimiento general de la Iglesia Católica contenida en la Dominus Jesus número 17, que fue promulgada por nuestro amado Papa San Juan Pablo II, y dice a la letra: existe por lo tanto una iglesia de Cristo, única iglesia de Cristo, que subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Las iglesias que no están en perfecta comunión con la Iglesia Católica, pero se mantienen unidas a ellas por medio de vínculos estrechísimos, como son la sucesión apostólica y la Eucaristía válidamente consagrada, son verdaderas iglesias particulares. Que no tenga un reconocimiento específico actual no es tan relevante. Lo importante es que la Iglesia reconoce que existen otras iglesias cristianas y católicas particulares, como lo está haciendo también reconociendo nuestro amado Papa Francisco a las iglesias ortodoxa, luterana, anglicana, veterocatólica, hasta nuestros hermanos cristianos evangélicos,
pentecostales y de otras denominaciones. Trabajando el Papa por el ecumenismo y uniéndonos a todos los cristianos, basándonos también en los lineamientos de la Unitatis Redintegratio del Concilio Ecuménico Vaticano II, no atacando, no ofendiendo, no burlándose o hacer sátira de las noticias. Los sacerdotes que le acompañan al obispo son casados realmente y con mujer e hijos. Y esto no es ningún pecado. En la Iglesia Cristiana Católica primitiva vemos en la Sagrada Escritura, en la segunda de Timoteo y en Tito, el mismo San Pablo reconoce que los diáconos, presbíteros y obispos sean casados una sola vez. El que estén casados no es ningún pecado ni grave ni leve. En la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, hubieron papas, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes y diáconos casados durante 1139 años. Fue hasta el segundo concilio de Letrán. Ver y revisar la historia de la Iglesia. E incluso San Juan Pablo II en Venezuela promovió y permitió que hombres casados sean ordenados sacerdotes y habían enviudado. El Papa San Juan Pablo II dijo que el celibato no pertenece a la esencia del sacerdocio, y cuando le preguntaron si él permitiría que ordenasen sacerdotes en su pontificado, él manifestó que prefería que en el próximo pontificado lo hicieran, no en el suyo. El Papa Benedicto XVI emitió una encíclica llamada Anglicanorum Setibus, donde permitió que todos los ministros anglicanos casados, ya sean diáconos, sacerdotes y obispos, que estaban con familia, esposa e hijos y que regresaban a la Iglesia Católica, sean remitidos y ejerzan su ministerio sacerdotal en la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y esto no es ningún pecado, y actualmente están ejerciendo su ministerio en parroquias e iglesias católicas, apostólicas y romanas por todo Estados Unidos, Inglaterra y varios países de Europa. Y esto no es ningún pecado. El actual Papa, el Papa Francisco, ha hablado en una revista alemana y dijo que es posible que en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por necesidades pastorales, se podría ordenar hombres casados viri probati. Y esto no es ningún pecado. El actual cardenal Ticona, nombrado por el Papa Francisco, es un hombre de familia, de pueblo, de iglesia, y es el actual cardenal. Y esto no es ningún pecado, ni ningún escándalo. No hay que escandalizarse por gusto. El tema de los sacerdotes casados se encuadran dentro de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición Apostólica. Y en la actual praxis de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por ejemplo en Oriente, tienen 6 iglesias que están en comunión plena con Roma y volvieron a la Iglesia Católica Apostólica y Romana en el año 1506, la Gran Unión. Y hay diáconos, sacerdotes y obispos casados y con hijos. Y esto no es ningún pecado, lo remarco por varias veces. Por si acaso, no son ex sacerdotes, son sacerdotes válidos y legítimos, ya que el sacerdocio es para la eternidad y nadie ni nada puede borrar ese sello indeleble de su consagración. Por otra parte, el Código de Derecho Canónico dice que un obispo benévolo puede reincorporar o devolver las facultades ministeriales que otro obispo haya sancionado o suspendido a un sacerdote. Tengo entendido que todos los obispos y sacerdotes de nuestra hermana República de Bolivia se han reincorporado al ministerio gracias a que los obispos de Brasil y que tienen sucesión apostólica de Monseñor Carlos Duarte Costa les han devuelto sus facultades y licencias ministeriales y que están ejerciendo su ministerio en una iglesia católica particular. De esto doy respuesta al video propalado por Associated Press, por Fe, Ciencia y Razón, Defensa Católica y otros, ya que tienen más de 235.922 reproducciones y citan también a nuestra Iglesia Católica Apostólica Renovada en Perú, ICARPE. Como decimos criollamente, nos meten a todos en un mismo saco. E incluso, sin permiso nuestro, están usando nuestro logo y nuestro nombre, con mala intención para desprestigiarnos, incurriendo en los delitos de injuria, difamación y calumnia,
contenidos en los artículos 130, 131 y 132 del Código Penal vigente, además usurpando honores y títulos. En especial el grupo del Facebook de Fe, Ciencia y Razón, dirigida por el señor laico Wilmar Erickson Cuellar Navío y asesorado por el reverendo padre Raúl Ernesto Ángeles Cabrera, misionero de los Santos Apóstoles. El señor laico Wilmar Erickson Cuellar Navío dice ser de la diócesis de Chosica, que dirige Monseñor Norberto Stroessmann. No sé si contará con su aprobación y apoyo, porque de lo que yo sé es que Monseñor Stroessmann trabaja mucho por el ecumenismo y respeta a otras denominaciones cristianas. Tendrá que hacer su deslinde. Es falso totalmente de que Monseñor Carlos Duarte Costa fue excomulgado hasta el último momento de su vida, ya que en el episcopologio, o sea, la jerarquía católica, y en las sucesiones y en la página web oficial de la Iglesia Católica Apostólica y Romana tradicional, figura el nombre de Monseñor Carlos Duarte Costa. Ver la página web http://www.catholichierarchy.org bishopbduco.html, y también figura para nosotros los católicos apostólicos renovados. Aparte de Monseñor Carlos Duarte Costa, consideramos a Salomao Barbosa Ferraz, obispo casado con 7 hijos, y que el Papa Bueno, el Papa San Juan XXIII, lo invitó a participar del Concilio Ecuménico Vaticano II, y él murió en la fe de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Ver http://www.catholicchierarchy.org bishopbferraz.html. En las iglesias católicas apostólicas nacionales y en nuestras iglesias católicas apostólicas renovadas, el celibato es opcional. Tenemos sacerdotes solteros, célibes, castos, como también sacerdotes casados civil y religiosamente. En Bolivia, según las estadísticas, el 80% de los sacerdotes tienen mujer e hijos, a tal punto que el presidente Evo Morales le ha pedido al Papa Francisco para que regularicen su situación y que reconozcan a sus esposas y a sus hijos. El que un sacerdote varón tenga mujer e hijos no es para nosotros ningún pecado ni mortal ni leve. Es una bendición de Dios que sean sacerdotes casados y con hijos, bien educados en valores, aparte que den testimonio cristiano de vivir con una verdadera, auténtica, válida y legítima familia cristiana católica. En nuestras comunidades católicas apostólicas renovadas no hay ninguna confusión. Nosotros aclaramos siempre que somos sacerdotes católicos apostólicos renovados, porque en la mayoría de ellas saben que nuestros sacerdotes tienen familia y esto no es ningún pecado ni grave ni leve. Es una bendición de Dios, remarcamos. Por otra parte, el rito es semejante, similar, y no hay ningún problema en usarlo. Hay algunas variaciones y pequeñas diferencias que se hacen, por ejemplo, la paz antes de presentar las ofrendas, y la Santa Misa tiene más sentido al hacerla más participativa, reflexiva, espiritual, vivencial, del corazón, práctica y dinámica, y con un mensaje de compromiso. No misas cansadas, aburridas, apáticas, frías, secas, sin vida, que no llenan el espíritu del cristiano católico. El testimonio de la señora que habla expresa que está viendo por primera vez, dice, y muy bien, buenísimo, en que es la primera vez, y ojalá que todos nuestros hermanos sacerdotes católicos, apostólicos y romanos de la iglesia tradicional conservadora o ultraconservadora salieran a las casas, a las calles, a los mercados, a los cerros, a los arenales, a las playas, a las cárceles, a todos sitios a evangelizar y celebrar la Santa Misa, como lo ha hecho nuestro amado Papa Francisco, que durante todos estos años de pontificado ha salido también a las cárceles a celebrar misa. Anteriormente le hemos respondido al padre Miguel Manzanera de Bolivia, en un video que ustedes lo pueden buscar, respuesta de la Iglesia Católica Apostólica Renovada al padre Miguel Manzanera.
También le vamos a dar respuesta a algún obispo que con una mentalidad conservadora o ultraconservadora que han estado hablando cosas fuera de lugar, nada de verdad, nada de la realidad. Ya lo haremos a sus tiempos personalmente y notarialmente. Algunos miembros de nuestra Iglesia Católica Apostólica, nuestra iglesia hermana, Iglesia Católica Apostólica Romana en Bolivia, a nosotros de la Iglesia Católica Apostólica Renovada en Perú y Carpe, en Bolivia, algunos miembros de su conferencia episcopal, hemos visto que por algunos medios nos han estado atacando. También a los sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica Apostólica Nacional Brasileña en Bolivia. Como también nos han estado atacando con argumentos sin fundamento bíblico, teológico. Desde aquí les vamos adelantando que revisen la doctrina y la praxis de nuestro amado Papa Francisco, que promueve el diálogo ecuménico y no el ataque a las demás iglesias cristianas y católicas. Baste ver el encuentro que ha tenido el Papa Francisco con el obispo ortodoxo Bartolomé I y con el actual arzobispo primado anglicano Justin Welby, como también con el secretario general de la Federación Luterana Mundial Martin Junge, como también con el obispo primado de la Iglesia Veterocatólica y los demás obispos, como también con los pastores y líderes de iglesias cristianas evangélicas y pentecostales, y con los carismáticos. Realmente nuestro amado Papa Francisco está dando ejemplo de amor, de caridad, de ecumenismo, y no de ataques, en algunos casos con varias mentiras o medias verdades, por parte de algunos obispos extranjeros que no son bolivianos, llámense algunos españoles, polacos, italianos o de otras nacionalidades que están en Bolivia, y que no comprenden la realidad actual de la iglesia que está renovándose y caminando hacia la unidad. El padre José Fuentes, que habla en el video y por lo visto está de espaldas a la realidad, el 80% del clero de Bolivia tiene mujer e hijos, y habla en contra de Monseñor Lipacho y remarca que el Papa se lo ha prohibido, pero no dice las razones. Por otra parte, si el Monseñor Lipacho tiene vocación y ha sido ordenado válidamente y legítimamente en la Iglesia Católica Apostólica y Romana, su ordenación es válida y legítima por la eternidad, sacerdote eterno para siempre. Y sinceramente hay que obedecer más a Dios que a los hombres. Por otra parte, es contradictorio que el padre Fuentes diga esto cuando el propio presidente de la República, Evo Morales, le ha pedido al Santo Padre Papa que los sacerdotes casados regularicen su situación. Por otra parte, lo más importante es el amor a Dios y al prójimo. Si un diácono, sacerdote o obispo está sirviendo a Dios, a la iglesia, al reino, a los pobres, a su familia, soltero o casado, ¿qué problema hay? Yo no veo ningún problema en esto. Y la misma Sagrada Escritura y la misma Sagrada Tradición y la misma praxis pastoral de la Iglesia a lo largo de 20 siglos lo han demostrado, que hubieron santos célibes y santos casados con mujer e hijos. Comencemos con los apóstoles, los santos apóstoles, de los cuales 12, 11 fueron casados, el único célibe es San Juan. Conozco a Monseñor Lipacho y hemos hablado varias veces, es un buen y gran amigo. Y él, al reportero le manifestó que él pensaba renunciar a la Iglesia Católica Apostólica y Romana tradicional y más bien le pidieron que se quede aún con mujer y sus hijos. Pero él en conciencia decidió salir de la estructura católica apostólica y romana tradicional, conservadora o ultraconservadora, y ha encontrado su camino en la Iglesia Católica Apostólica Nacional Brasileña y en comunión con la Iglesia Católica Apostólica Nacional Boliviana. ¡Enhorabuena! Bendito sea Dios, hay que agradecer a Dios por esta gracia y remarco por quinta vez, no es ningún pecado que esté ejerciendo como casado, como esposa y 2 hijos. Señor Luis Velarde, de Associate Press, a la gente humilde, sencilla, pobre, no le interesa realmente si es soltero o casado, lo importante es que ame a Dios, ame a la iglesia, ame a la familia, ame al reino, ame a su comunidad y a los más pobres, y esté sirviendo realmente como Cristo y la iglesia misma están pidiendo. Y como nuestro amado Papa ha hecho un llamado a la opción preferencial por los más pobres. Por último, a los señores de fe, ciencia y razón que dirige el señor Wilman Erickson Cuellar Navío, asesorado por el reverendo padre Raúl Ernesto Ángeles Cabrera, y a los señores de Defensa Católica, que no sé quién es el responsable porque no lo ponen, y que han utilizado el reportaje del señor Luis Velarde de Associate Press
les respondemos lo siguiente. En primer lugar, ni estamos excomulgados y más bien tenemos una comunión con Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos comunión y paz con nosotros mismos, porque estamos en paz con nuestra conciencia. Tenemos comunión con los hermanos nuestros prójimos, en especial con los pobres, los enfermos, los marginados, los oprimidos, los olvidados del Evangelio, de la comunidad y la iglesia. Y tenemos comunión con toda la creación, como diría San Francisco de Asís, alabar a Dios por todo lo creado, por el hermano Sol, la hermana Luna, las estrellas, la tierra, los árboles, los animales. Todos son nuestros hermanos y están en comunión para la gloria de Dios, como nos han hecho recordar nuestro amado Papa Francisco en la Laudato Si. En ningún momento hemos fundado sectas. Somos verdaderas iglesias católicas particulares, que han nacido y brotado de nuestras familias y del pueblo católico en respuesta y a las necesidades urgentes de la evangelización y la opción preferencial por los más pobres. Entre las iglesias que usted cita están la Iglesia Católica Apostólica Nacional, la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, la Iglesia Católica Apostólica Renovada en Perú y la Iglesia Católica Apostólica Nacional de Ecuador. Yo estoy respondiendo ahora, en estas últimas líneas, por la Iglesia Católica Apostólica Renovada en Perú. Y también apoyo a mis hermanos de otras iglesias. Para su conocimiento, señores, nuestros sacerdotes sí estamos obedeciendo al Papa en todo lo que atañe a la Sagrada Escritura y a la Sagrada Tradición Apostólica, a la luz del magisterio de la Iglesia, en unidad y coherencia interna, no en contradicciones. El celibato obligatorio es una flagrante contradicción al Evangelio, a la Sagrada Escritura, a las cartas paulinas y a la Sagrada Tradición Apostólica, que por 1139 años o más celebraron las misas, no solo en nuestros templos, que los tenemos, y parroquias y capillas, sino también vamos donde el pueblo de Dios nos necesita, en casas, como se celebraban las primeras Eucaristías. Señor Wilmar Erickson Cuellar Navío, estudie bien a fondo la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición a la luz del magisterio de la Iglesia. Estudie seriamente teología y no aseveraciones o juicios a priorísticos y fundamentalistas, con liberalismos y sentimentalismos sin leer y estudiar a fondo. Celebramos también en campos deportivos, en locales comunales, en las calles, hospitales, albergues, lugares de hambre, de pobreza, de miseria, en cárceles, etc., para dar y transmitir la fe, esperanza y el amor, sobre todo la caridad y la misericordia. Y le remarco lo que ya le dije por teléfono y usted lo tiene bien grabado en su memoria, que el tener esposa e hijos no es ningún pecado. Así es que le damos un plazo de 24 horas para que se rectifique y pida las disculpas del caso por todas las injurias, difamaciones y calumnias que usted, avalado por el padre Raúl Ernesto Ángeles Cabrera, ha hecho utilizando este video de Associated Press, e incluso ha tenido la osadía de llamarnos anticristos. ¿Qué evangélico que es usted? ¿Qué caridad tiene usted? Citando el texto de Primera de Juan 2, 18 al 19, sacando fuera de contexto. No sabe usted hacer lectura bíblica, ni exeges, ni interpretación contextual fundamental. ¡Qué ofensa y qué lisura más grande! Usted actúa como una secta fundamentalista, con una mentalidad sectaria, con una mentalidad de un cerebro empequeñecido por la ignorancia, con una mentalidad sectaria y desconocimiento de teología bíblica fundamental, cayendo en el fundamentalismo bíblico, en el sentimentalismo bíblico, en el literalismo. Todo esto sacando fuera del contexto cultural, social, político, religioso, histórico en que fue escrita la primera carta del apóstol San Juan. E incluso, sin permiso nuestro, ha osado utilizar nuestro logo y nuestro nombre de Iglesia Católica Apostólica Renovada en Perú y Carpe, como también ha utilizado los logos de otras iglesias para atacar. Sepa usted que aquí en el Perú ese es un delito, que usted
Si es que no se rectifica y pide las disculpas a los más de 235.922 personas, y junto con Defensa Católica y junto con una página católica también, y las reproducciones que usted ha envenenado con sus diatribas, mentiras, injurias, difamaciones y calumnias, le damos un plazo, le remarcamos perentorio de 24 horas para que usted pida las disculpas, se rectifique personal y públicamente, verbal y por escrito, de la misma manera como lo ha hecho según lo que dicen las leyes peruanas, ya que usted ha infringido los artículos 130, 131 y 132 del Código Penal vigente, y ha pisoteado los derechos humanos, nuestra Constitución, en los artículos 2 y 3, donde habla de libertad de fe, de creencia, de culto, de asociación, de religión. ¿Qué se cree usted, señor Wilmar Cuellar? ¿Más que Dios? ¿Más que la Iglesia? ¿Más que el Papa? ¿Más que la comunidad? ¿Más que el gobierno peruano y sus leyes peruanas? Que usted ha estado pisoteando, arrepiéntase y conviértase de esto y cumpla todos nuestros pedidos. El plazo corre desde hoy, amparados en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución Política del Perú, artículos 2 y 3, la Ley de Libertad Religiosa, 29635, el Código Penal peruano vigente. En caso de no cumplir nuestras demandas, enviaremos las cartas notariales y querella correspondiente. Lima, Perú, 15 de junio del 2018. Con la bendición de Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen de Guadalupe. Dios le bendiga a ustedes que nos han estado injuriando, difamando y calumniando. Saludos y nos despedimos fraternalmente. Quien habla, Monseñor Juan Ernesto Iriarte Blas, arzobispo primado de la Iglesia Católica Apostólica Renovada en Perú y Carpe. DNI número 079-52497. Presbítero Richard Azaña Sari Rosas, asesor legal y Carpe, Colegio de Abogados de Ancash, 1883. Muchas gracias.